Hola, 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 muy buenas tardes. Me da alegría poder estar acá con ustedes por la tarde. Hace mucho que también tenía la intención de hacerlos por la tarde, el grupo, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad por la mañana como por la tarde, por los horarios que son diferentes y las personas que no pueden por las mañanas podrán por las tardes. Y bueno, pues por aquí estamos, como he dicho, vamos a tener esta reunión cada tercer día, domingo, primer día de la semana, el miércoles, el, Martes no, el miércoles no, perdón, es martes, el martes y el viernes. y ¿Mm? jueves. Domingo, martes y jueves, perdón. Domingo, martes y Martes jueves. y jueves. Ujú, sí, señor. Ujú. Así. Ok, cada tercer día vamos a estar por acá. Pues bueno, pues me da mucho gusto porque aquí estamos. Vamos a hablar de la inteligencia emocional y vamos a hablar de las 5 áreas de la inteligencia emocional. ¿Por qué quiero repetir constantemente las 5 áreas? Porque las 5 áreas de la inteligencia emocional nos llevan a un inventario emocional. Porque reconociendo las 5 áreas, vamos a reconocer las áreas en que más necesitamos trabajar. Es muy interesante cuando hablamos de la inteligencia emocional, porque si nosotros practicáramos los 12 pasos de recuperación sin conocer la teoría de la inteligencia emocional, sin conocer esta teoría, nosotros de todas maneras estuviéramos desarrollando inteligencia emocional. ¿Saben ustedes? ¿Por qué? Bueno, pues porque los 12 pasos de la recuperación nos, nos, nos ayudan con tres tipos de psicología. En los pasos de recuperación, por naturaleza, está invertida la logoterapia, la sanidad por la palabra, logoterapia. Luego está la psicología conductiva o conductual. Y está también la psicología inductiva, inductiva y conductiva. Entonces, tenemos tres tipos o tres valores: la palabra, la inducción y mm, eh, la psicología conductiva, ¿no? Sí, inducción y conducción, eso es. Entonces, mm, estos valores, pues los podemos reconocer ahora, podemos hacerlo más profundo y más sencillo al mismo tiempo con el entendimiento de la inteligencia emocional, porque podemos trabajar algunas cosas que normalmente dentro del grupo no se podían trabajar. ¿Como qué cosas? Cuando nosotros estamos hablando de la primera área, ¿sí? Que es intrapersonal, o sea, que es de acá de adentro, intrapersonal, que tiene que ver conmigo, con mi interior. Dentro de esta área hay 4 ítems, 4 o 5 ítems, y cada uno de ellos tiene un significado específico. Y uno de ellos, que es el que estamos viendo en, en el grupo de la mañana, eh, es precisamente el autoconcepto. Y estamos profundizando más en eso para comprender cómo nosotros podemos crear defensas emocionales para que lo exterior no nos lastime, que podamos tener criterios, ¿verdad? Trabajamos en conjunto con el cuarto y el quinto paso las áreas que necesitamos resolver en cuanto al resentimiento, odio, culpa, miedo se refiere. Es decir, trabajamos con el perdón como parte de nuestra liberación. La liberación de nuestro resentimiento nos va a dar la sanidad emocional y nos va a dar un poder de dominio propio. Pero necesitamos entender ciertas cosas
que no habíamos aprendido. ¿Cómo qué? ¿Qué son las emociones? Las emociones son movimientos. Las emociones no son buenas ni son malas. Se convierten en negativas o positivas, en amorosos o egoístas. Se convierten. Nosotros en realidad no nacimos egoístas. Y esto puede sonarle algo chusco o contradictorio al programa de recuperación, pero no es chusco ni contradictorio. ¿Por qué? Veamos. Cuando Grover Grover, el fundador de Neuróticos Anónimos, escribe en su libro La etiología de la enfermedad y la salud mental emocional, en su primer capítulo nos habla de la ortopsicología que funciona. Y él presenta una teoría acerca de cómo el niño se vuelve egoísta y sale con cierta frustración. Bueno, hasta ahí podríamos notar que el egoísmo es parte de nuestro instinto natural de conservación. Pero realmente hemos nacido egoístas. Hay una acción contraria a lo que también Bill W. dice. Bill W. dice que la raíz, creemos que la raíz de nuestro problema es el egoísmo o egocentrismo, como se dice en estos tiempos. Bueno, pero cuando nosotros nos vamos al análisis, al estudio de la versión de hoy, porque la psicología va haciendo cambios conforme va pasando el tiempo, va promoviendo otras teorías que están siendo probadas y va cambiando otras cosas que eran muy complejas y que se tienen que volver sencillas y prácticas para desarrollar nuestra nueva personalidad. Los pasos de recuperación son sencillos, son prácticos, pero no negamos la acción del egoísmo en nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a ser egoístas? ¿Por qué digo yo que no es el egoísmo el problema? ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque el doctor Campbell, más, más lejos todavía que Bill W. y que otras personas, él cuando hace sus primeros estudios de la personalidad, entendió lo siguiente. Él dice que el ser humano es un narcisista bondadoso. ¿Por qué habla así el doctor Campbell? ¿A qué le llama un narcisismo bondadoso? El doctor Campbell le llama un narcisismo bondadoso a un amor propio. Entonces, hemos nacido con un amor propio. Si bien el bebé no sabe razonar, no sabe razonar. El bebé está absorbiendo conocimiento, entendimiento. Él no sabe que posee instintos, ni puede tener juicios ni criterios. Se alimenta de emociones. ¿Quiénes definen las emociones del bebé? El instinto. ¿De dónde nacen las emociones? De los deseos. ¿Y quién alimenta al bebé? El instinto. El instinto decide por él. Él no puede razonar. Los adultos no pueden razonar por él. Los adultos van a ayudarles a entender el mundo al bebé. Y a veces los conceptos de los adultos son equivocados o usan el miedo como un método de control con el bebé. Así que las decisiones correctas de los adultos estarán en el bebé, pero también las decisiones incorrectas de los adultos estarán en el bebé. Pero ¿quién escoge la posición interna? La acción del instinto. La palabra instinto proviene de la biología, que luego brinca a la psicología y a la psiquiatría,
porque los estudiosos del comportamiento de los animales le llamaban reacciones. Y eso es lo que significa el instinto. El instinto es una reacción. Ahora bien, el instinto natural, que para su análisis y su estudio se subdivide en tres departamentos, porque es un solo instinto, pero se subdivide en tres departamentos. ¿Cuáles son estos departamentos? El instinto de conservación, el instinto de sexualidad y el instinto social. Entonces, tenemos tres, tres departamentos. Bill W. alude a un cuarto departamento. Y este cuarto departamento, él le llamó el instinto emocional, ¿verdad? O material. Pero tal cosa no existe. Científicamente no existe. ¿Por qué? Bueno, porque lo que él dice, tanto emociones como lo que es lo material, entra dentro del instinto de la conservación. ¿Por qué? Porque el instinto de la conservación te conserva en tus áreas. ¿Cuáles son tus áreas? Son cinco: físico, mental, emocional, económico y sexual. Cinco áreas en tu departamento humano. Así que dentro de la antropología social, pues vamos nosotros comprendiendo este aspecto, ¿verdad? Que el instinto se guía por el deseo y el placer, que se convierte en una emoción, que es un movimiento. Como el niño no puede determinar si lo que le están haciendo es una caricia positiva o una caricia negativa, para el instinto, cuando el niño siente placer, considera, de acuerdo a ese instinto, porque el instinto no razona, simplemente selecciona en base al deseo y al placer. Y va grabando y va haciendo una memoria de reacción ante esos eventos, los sonidos que el niño oye y también los, las caricias que se le dan al niño. Todo esto va enmarcando en él unas emociones que tenemos que entender que como el instinto no, no razona, no piensa, y el niño no puede razonar porque va a tardar todavía algunos años para empezar a razonar. Hasta ahí podemos nosotros decir que hay una dispensación de inocencia. ¿Por qué? Porque el niño es inocente. Es inocente desde que nace hasta los 12 años aproximadamente. El niño es inocente. ¿Por qué? Porque no sabe hacer juicios. A los 7 años no tiene un juicio claro de las cosas. Puede tener opiniones aprendidas, pero no tiene un juicio claro de las cosas. Se deja guiar más por sus emociones que por su razón. Por eso el niño hizo juicios desordenados que quedaron impactados en sus memorias, que posteriormente se cerraron y que quedaron en una parte subconsciente. Pero aprendió, tuvo memorias de reacción, o sea, memorias en el instinto natural que lo hacen reaccionar hasta ciertos eventos o ante ciertos eventos. Eh, es tan interesante esto, ¿verdad? Cuando la pregunta que hace el cuarto paso, yo no la podía responder con claridad. ¿Por qué? ¿Qué pregunta hace? ¿Dónde y cuándo se deformaron nuestros instintos naturales? Muchos dicen, es que en el sexo no. Se deformaron por las decisiones del instinto natural. Ese amor, ese amor propio, ese amor propio que nos habló el doctor Campbell en su análisis, en su estudio de la personalidad, ese amor propio que posee el bebé se deformó
por la decisión de los instintos y por la información que llegaba desde afuera. Entonces, ¿qué pasó? Se formaron memorias de reacción. Y estas memorias de reacción eh, son lo que nosotros conocemos como defectos de carácter o pecados, como explica Bindogueu. Estas memorias de reacción es lo que entendemos: la ira, la gula, la lujuria, esas cosas que no podemos quitarnos o liberarnos, porque las fuimos reforzando en la infancia, cuando fuimos bebés, luego en la infancia, y luego en la adolescencia seguimos reforzando esa guianza, esa actitud. Ahora veamos cómo se forma el egoísmo. ¿Realmente yo nací con un egoísmo nato? No, yo nací con un amor propio. Pero ¿cómo llegó el egoísmo a mi vida? En la deformación del amor propio, entonces nos volvimos egoístas. Veamos cómo funcionamos en nuestras emociones. Si el deseo, que puede ser del pasado, del presente, del futuro, de lo que escucho, de lo que siento, y hago valoraciones, a veces correctas y a veces incorrectas. Entonces, aquí el asunto es que cuando el deseo se transforma por unirse al placer en una emoción, la emoción se transforma en un sentimiento. Pero antes del sentimiento, debe de haber, antes de que se transforme la emoción, cuando todavía es neutra, no la ponemos ni a la derecha ni a la izquierda o la hacemos desaparecer en los otros, ¿no? Sino que tiene que haber un juicio, tiene que haber los pensamientos de un razonamiento para determinar qué voy a hacer. Si me viene un deseo sexual, ¿qué voy a hacer con ese deseo? O a, me aplico a hacerlo con una persona, o me aplico a darme satisfacción personal, o me aplico a la abstinencia. ¿Qué voy a hacer con ese deseo? Si en el deseo de aparearse, de tener una relación, eh, me encuentro con otra persona, ¿sí? Que no es mi esposa o quizás sea mi novia, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando resuelvo tener un acto con esa persona, un acto sexual con esa persona, caigo en una actitud egoísta, porque no lo estoy haciendo propiamente por amor, sino por un deseo de apareamiento, porque ni siquiera he valorado o hemos valorado los departamentos de la otra persona. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es emocionalmente? ¿Cómo es económicamente? ¿Cómo es mentalmente? ¿Qué es lo que le gusta hacer mentalmente? ¿Cómo se desarrolla físicamente? O sea, no entendemos realmente quién es esa persona, porque no preguntamos, porque no valoramos cada departamento de esa persona para decir, me conviene o yo le convengo a esa persona, sino que regularmente nos dejamos llevar por un impulso instintivo. Cuando decimos nosotros que el instinto eh, ha puesto en nosotros una memoria de reacción, esto implica que ha logrado hacer, ha logrado hacer una, un esquema, una fotografía emocional acerca de quién puede ser la persona que, que pueda ser aparentemente ideal a nosotros. Sin embargo, como el instinto no sabe razonar, tomó decisiones equivocadas. Por eso nos volvimos egoístas y reforzamos ese egoísmo.
pero no nacimos egoístas. Hubo una deformación del amor propio. Y dentro de esta deformación del amor propio está la pregunta, esa pregunta del cuarto paso. ¿Cuándo? Queremos saber cuándo y dónde se deformó nuestro instinto natural. Así que vamos comprendiendo esto, el proceso. Decíamos, deseo unido al placer se convierte en una ¿qué? Emoción. Significa emoción, significa movimiento. Eso es una emoción, pero el pensamiento y el razonamiento espiritual tienen que aprender a gestionar adecuadamente esa emoción. Si yo, si yo determino hacer morir mi deseo o darle una salida viable moralmente correcta, entonces tendré algún acto de amor. Pero si me dejo llevar por una emoción y un sentimiento y no valoro la situación adecuadamente, me dejo arrastrar por el instinto y se convierte en un acto egocéntrico o egoísta. Entonces se dan cuenta cómo nosotros creamos o torcimos nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva, porque nosotros creamos el egoísmo o creamos el amor. Porque nosotros nacemos sin carácter, pero tenemos una energía, la energía del instinto. El instinto tiene 4 energías en el mismo. La ansiedad, que es una energía neurótica necesaria para que nosotros nos desarrollemos como seres humanos. Y el miedo, la segunda energía, el miedo. El miedo es importante para la conservación de nuestras vidas. Y luego tenemos el dolor, que es importante para nuestra situación física, porque el dolor nos avisa lo que está mal de nosotros. Y posteriormente tenemos el temperamento. 4 energías. Qué interesante, ¿no? Las 4 trabajan juntas porque van a través del instinto, de esa energía, el instinto. El instinto se volvió ingobernable desde la infancia. No lo gobernamos, no lo dominamos. Por eso cuando empezamos a desarrollar la inteligencia emocional, que es el entendimiento de cómo funcionamos nosotros y cómo podemos cambiar nosotros, ¿cuál es el problema? La enfermedad es una, dice Robert Grover. En su capítulo 3 del libro de Leyes, nos dice que la enfermedad es espiritual y que solamente existe una sola enfermedad, que no existen 4, 5, 10 variantes de enfermedad. No, existe una sola enfermedad. Y el primer paso de Alcohólicos Anónimos lo afirma. El primer paso de Alcohólicos Anónimos dice que el alcoholismo tan solo es un síntoma de la enfermedad. Es decir, que la alergia física, la obsesión y la compulsión es tan solo un síntoma de la enfermedad. ¿Cómo llegó a ser esa alergia? ¿Cómo llegó a establecerse esa alergia en el alcohólico? Por males más profundos. ¿Cuáles eran esos males más profundos? Su falta de entendimiento, conocimiento personal, adherido al hecho de que hay emociones que desconoce y que no sabe gestionar de manera adecuada. No tiene la visión asertiva de cómo mejorar ese aspecto. Eso nos pasaba a nosotros. No sabíamos gestionar adecuadamente nuestras emociones. Tomábamos decisiones por instinto, pero no por un razonamiento espiritual. Entonces, la enfermedad espiritual, ¿qué es? Es la enfermedad de los pensamientos.
Porque dice el primer paso de Neuróticos Anónimos que realizaron los grupos Movimiento Buena Voluntad. En ese paso me encanta porque está muy apegado al original de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces, en ese paso nos habla de que nosotros hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar destructiva, que solamente un acto de la providencia pudo sanar o transformar. Si los pensamientos están torcidos por los falsos conceptos que tenemos como verdades, entonces hemos cambiado las cosas, decirle malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Entonces vivimos en un error dentro de nuestra manera de pensar. Así que había que aprender a gestionar las emociones a través de esta herramienta. ¿Cuál herramienta? Los pensamientos. A través de los pensamientos teníamos que aprender a desarrollar cómo sanar a través de los pensamientos. ¿Por qué sanar? Si dicen que la enfermedad es incurable. Bueno, la enfermedad de la alergia física es incurable y es un síntoma, pero es incurable, es una enfermedad incurable. Una alergia no se puede curar. Entonces, por eso es incurable. Pero las emociones son curables, porque que, una persona que sufre de depresión no tiene por qué volver a ser depresivo. Una persona que sufre ira pero aprende a gestionar su ira, no tiene por qué volverse iracundo o seguir siendo iracundo o salirse de sus casillas. Quizás en algún momento, por descuido, por lo que quieras, tendrá un corajito por ahí, pero no va a durar mucho porque ha aprendido a gestionar sus emociones. Entonces, las emociones son curables y lo hemos demostrado a través del tiempo, porque um, dicen que el tiempo no es, no es lo que nos cura, y tienen razón, pero la investigación y la práctica de principios espirituales sí nos ayudan a curarnos. En caso personal, van a ser 44 años estudiando, analizando, buscando, ¿verdad? Para comprender este mundo de cosas que hoy yo les estoy compartiendo. Cuando vamos comprendiendo esto de cómo gestionar nuestras emociones, vamos aprendiendo a desarrollar carácter, es decir, a desarrollar el amor en nuestras vidas. Y una de las cosas difíciles de definir para muchos es el amor. ¿Por qué? Porque los conceptos de la calle, a lo que la llame la calle o el vulgo, o sea, la mayoría de los seres humanos, hablan de un amor más físico que espiritual o que emocional, porque ellos mismos ignoran sus movimientos internos. No se dan cuenta que fueron formados por la sociedad que les rodeaba. Su primera sociedad, la familia. Su segunda sociedad, la sociedad misma. Si lo pudiéramos poner por, por rueditas, diríamos primero la familia, después son los familiares y amigos, después es la escuela y la calle, ¿verdad? Entonces, ya vemos esa unidad o departamentos de la propia sociedad que nos dieron una formación, porque nosotros no teníamos sano juicio para valorar cómo nosotros pudiéramos manejar nuestras emociones. Cuando entendemos que la emoción se tiene que tratar con la razón espiritual para tomar una decisión moral. Por eso el W dijo claramente en el libro azul
Creemos que hemos hecho un libro espiritual y moral. Parece contradecirse, Bill W., porque en algún momento dentro de lo que él escribió esta frase: la moral no nos sirvió, no nos sirvió, dice Bill W. ¿Para qué? Para luchar contra el alcohol. Para eso no nos sirvió. Pero la moral es importante porque la moral es la que nos va formando límites. Límites. Cuando una persona respecta a su hermana, a su madre, a su padre, está haciendo moral. Cuando una persona no respeta a su amigo, a su compadre, a su comadre, a su hermano, a su padre y a su madre, etcétera, es inmoral. ¿Por qué? Porque la moral es el arte de amar, es el arte de poner límites. Son valores que nos regulan y nos ayudan a convivir con nosotros mismos, con un Dios como cada quien lo entienda y con la sociedad que nos rodea. Entonces, aquí cuando él dice y exclama claramente, hemos hecho un, hemos hecho un programa que es espiritual y moral. Pero el punto de la espiritualidad hoy lo comprendemos bien, gracias a lo que Bill W. descubre o a lo que eh, el psiquiatra Carl Jung le descubre a Bill W. Cuando le escribe de nuevo, en la segunda carta, le dice a Bill W. que el centro de la situación para corregir las cosas es pensamiento contra pensamiento. O sea, un concepto contra otro concepto. Si tenemos un concepto falso en nosotros, tenemos un defecto de carácter. Pero si cambiamos ese concepto, vamos a corregirlo, entonces tendremos un carácter bueno, controlado. Por eso les decía, pensamiento contra pensamiento, espíritu contra espíritu, añadió Carl Jung. Y Carl Jung no fue el único que tenía esa idea, no era nueva. Jesucristo lo había dicho anteriormente. Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Si hay palabra de vida, también hay palabra de muerte. Por eso se habla de la forma negativa de pensar y la forma positiva de pensar, una forma amorosa o una forma egocéntrica, egoísta. El espíritu se expresa a través de lo que nosotros somos y hacemos. Todo lo que nosotros pensamos, razonamos, creemos, entendemos, se manifiesta a través de todos nuestros actos. Por eso es importante comprender que si estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando del amor, de pensamientos amorosos y equilibrados. Pero nos falta entender otra situación, nuestra mente. Nuestra mente, nuestras facultades mentales, nuestros poderes mentales. Si no entendemos nuestros poderes mentales, no vamos a saber cómo usar esa herramienta. ¿Cuál herramienta? Nuestra mente. ¿Cuáles son nuestras 5 facultades mentales? Primero, la imaginación, luego las memorias, la inteligencia, la capacidad de decisión y tenemos, por último, la voluntad. 5 facultades mentales. El mal uso de la imaginación hace que la persona se autodestruya o dañe a otros. El uso inadecuado de la inteligencia hace que la persona se menosprecie a los demás y no sea constructivo, sino destructivo.
consigo mismo y con las demás personas. Al hacer mal uso de la inteligencia, se autoflagela, se autolastima y lastima a otros. Nosotros tenemos que tomar decisiones, el libre albedrío, y nuestras decisiones son para vida o para muerte, para practicar el egoísmo o practicar el amor. En esas dos disyuntivas estamos de forma constante y ahí es donde está la gestión emocional. Conocimiento es poder, pero si no usamos el conocimiento, carecemos de poder. Necesitamos usar el conocimiento y desarrollar la habilidad de nuestra inteligencia emocional para tomar decisiones asertivas. Bueno, he querido poner en claro estas cosas que rapidito les he estado hablando, pero lo bueno es que el audio se está grabando y para los que no nos conocen todavía, tenemos un canal de YouTube donde colocamos estos audios y también tenemos un canal en WhatsApp donde también lo colocamos. Se llama Palabra en Acción. Así que nosotros entendemos que el conocimiento es de vida o es de muerte, y nuestras decisiones son de vida o es de muerte. Y lo explica el primer paso, cuando dice una persona que está practicando el egoísmo no es capaz de dedicarse a otras personas, de hacer oración y meditación, reconocer la necesidad de un Dios. No es capaz de hacer un análisis de la personalidad y la catarsis porque lo considera innecesario. No acepta su enfermedad. Se niega a practicar un programa de recuperación por causa de su ignorancia y su orgullo, su soberbia, que no le permite ver su realidad interior, pues no sabe por qué necesitaría eso. Y no entiende que es la forma vital de la vida. El ayudarnos a componernos espiritualmente es vital para nuestra existencia, para vivir adecuadamente en esta vida. Por lo menos no perfecta, pero sí óptima. Necesitamos desarrollar el hábito de vivir bajo inventarios morales, emocionales y físicos. Así que hasta aquí vamos entrando en calor del asunto que nos trae por acá, que son las emociones. Nos quedan unos minutos más y esos minutos vamos a tratar algunos ítems de la área intrapersonal, que tiene que ver con el interior nuestro. Así que vamos a comenzar a conocer esta área. La compañera Ángeles nos va a leer completamente nos va a leer todo lo que está ahí de la área y después nos va a, a poner en contexto con el primer ítem del área intrapersonal, ¿verdad? Y lo explicamos en breve y seguimos así con los demás. Bueno, ok, Ángeles, pues adelante, amiga. Claro que sí. Buenas noches, soy Ángeles Neurótica. Las 5 áreas emocionales. Primero, área intrapersonal. En esta área encontramos la asertividad. Es la habilidad para expresar tus sentimientos y pensamientos sin sin dañar los sentimientos de los demás. Autoconcepto. Es tu capacidad para aceptar tanto tus aspectos positivos como negativos en ti, tus limitaciones y tus posibilidades manteniendo tu autorrespeto. Autorrealización. Es valorar si estás realizando lo que realmente puedes
quieres y disfrutas independencia. Perdón, y disfrutas independencia. Es la habilidad para autodirigirse, sentirse segura de ti misma en tus pensamientos, acciones y toma de decisiones. Esas son las 4 áreas de nuestra área intrapersonal. Bueno, Bueno, háblanos del primer ítem. asertividad. Asertividad es la habilidad para expresar los sentimientos y los pensamientos sin dañar a las demás personas. O sea, es buscar actuar de la manera más sana, más ecuánime y más justa con los demás. Bueno, como podemos notar, por ejemplo, la asertividad, debemos de tener un sano juicio. Si no, no podemos ser asertivos. Cuando nosotros reaccionamos o vamos desarrollando la reacción de, de no reaccionar, la reacción de no reaccionar, o sea, poder gobernarnos, poder dominarnos ante una persona que está iracunda o que está enojada porque cometimos un error o porque sufrimos un accidente y está fuera de sí esa persona. Pero si nosotros somos asertivos, no vamos a caer en las emociones de esa persona. Lo que vamos a buscar es cuál es la solución. Porque lo que está hecho. Y necesitamos encontrar una solución. En cierta ocasión, en la madrugada recibí una llamada. Era un amigo que le acababan de chocar su auto por la parte de atrás. Un Uber lo había chocado. Y él me habló y me dijo cómo se sentía y cuál era el problema. Estuve dialogando con él unos momentos y entonces llegó la otra persona y le dijo, eh, te doy tanto. Le dijo, no, no, yo quiero que se cubran todos mis gastos porque tú fuiste el responsable, pero es que el carro no es mío. Bueno, pues háblale al dueño. Y él me decía, ¿dónde conoces a alguien que nos ayude con lo del seguro? Tú tienes seguro, ¿no? Sí, pero ¿conoces a alguien? Sí. Y mi amigo X, ¿verdad? Que vive cerca de donde tú estás, no está muy lejos de ahí. Él eh, es evaluador de seguros. ¿Y cómo es él? Ya le expliqué, le di su nombre completo y le expliqué, por ahí va a aparecer. Y bueno, y apareció y lo vio. Y dice, ya sé quién es. Sí. Y habló con él y le dijo, oye, esto, bueno, déjame ver, porque vengo por el seguro de acá, el que te chocó. Ah, oye, no me va a ayudar, yo creo, porque dice que va a el seguro del otro. Pues sí, es que está con la aseguranza del otro, pero eso no significa que el otro va a ayudar. ¿Por qué? Porque el otro es el responsable. Si él como evaluador de los hechos y eso, pues va a ver su seguro y va a revisar a ver qué está mal, si va a poder pagar el costo o no, si le alcanza su seguro o no. Y entonces él se quedó tranquilo. Luego, posteriormente, ya llegó el,
el evaluador del seguro y le dijo, mira, a este hombre no le alcanza su seguro, le faltan como 10,000 pesos para alcanzar el total de esto. Bueno, pero si vino a ofrecerme una cantidad parecida, sí, pero es la cantidad que le hace falta a él para, para que el seguro pueda encargarse de todo. Bueno, pero eso lo vamos a resolver dentro de 2 o 3 días. A ver qué se decide este hombre. Si en esos 2 o 3 días no se decide, pues nosotros nomás te vamos a poder apoyar hasta tanto y vas a tener que hacer una demanda para esa persona. Bueno, se esperó los 3 días, pero al final le llamó y le dijo que podía llevar su carro al taller porque ya se había resuelto lo del seguro, ¿verdad? Veamos, con todo este cuadro que yo les comento, estamos hablando de asertividad, de no perder el piso, de entender qué es lo que está pasando. El hombre que vino a ofrecerle estaba en ese momento, él quería huir prácticamente, pero las cosas tenían que arreglarse de la forma legal. Y mi compañero estaba ahí, mi amigo, estaba ahí, el que me llamó, pues él no quería huir porque él no había sido el responsable del lugar, de las cosas esas. Y así se logró tener una actitud asertiva. Una actitud asertiva, ¿por qué? Porque al estar conversando conmigo como apoyo para entender lo que estaba sucediendo y que él pudiera mantenerse ecuánime en la situación y que tuviera una visión de lo que sucede en esos problemas, entonces eso pasó. Los policías fueron amables con él y le dijeron, si quiere, llévese su carro, llévese su carro. Ya hicimos el reporte y todo, lléveselo antes de que llegue la grúa, porque no tiene caso que esté ya. Y tomó su carro y se fue y lo guardó. Y ya cuando le llamaron, pues ya fue al lugar donde lo iban a arreglar y al final pues, todo se arregló, ¿no? En ese aspecto. Pero si nosotros nos perdemos en un momento, si nos dejamos llevar por las emociones, si no nos ponemos tranquilos, pero esto no puede llegar de la noche a la mañana. Para poder lograr ser asertivos, necesitamos lograr un sano juicio. Por eso es importante el cuarto y el quinto paso. El tercer paso, todos son importantes y son básicos, pero el cuarto y el quinto paso va a ser el primer intento para descubrir los engaños que hay en nosotros y conocer la causa exacta de nuestro problema. Vamos a discutir con la madrina, el padrino o el profesional que elijamos, vamos a discutir nuestros problemas. ¿Para qué? Para liberarnos del resentimiento, para armonizar el pasado con el presente, para ya no estar fastidiándonos con las memorias o les llama, el paso de recuperación les llama fantasmas atormentadores del ayer. ¿Por qué? Porque todas las memorias están muertas, no están vivas, están muertas. Las memorias de reacción, esas están instaladas ahí en el corazón y ellas reaccionan ante ciertos eventos porque son aprendizajes, malos aprendizajes, pero son aprendizajes. Es un mal carácter, aprendimos a tener mal carácter. Ahora tenemos que desaprender y aprender un buen carácter. Y para tener asertividad necesitamos
la limpieza de nuestras memorias para que no nos atormenten. ¿Por qué? Porque ¿quién atormenta la memoria? ¿Por qué? Por la información que tú le pusiste acerca del pasado. No tienes ninguna herida. No hay ninguna herida. Están muertos. Simple y sencillamente, tú acuérdate de un acto de injusticia, el que tú quieras acordarte. ¿Y qué tendencia tienes? ¿A maldecir? ¿A ponerte mal? ¿A odiar? Eso se llama resentimiento. Ahora, ¿qué es lo que está mal ahí? Lo que está mal ahí es lo que tú piensas acerca de tu pasado. No es tu pasado, es lo que hoy estás pensando acerca de tu pasado. Pero cuando sanas tu memoria, cuando la armonizas, cuando te liberas del resentimiento, tienes una claridad de pensamiento y puedes ser mejor recepción de las cosas que pasan a tu alrededor. Y puedes tener mayor asertividad una vez que se ha limpiado el pasado, pero van a seguir brotando las memorias de reacción. ¿Por qué? Porque el 97% de nosotros desconocemos. Solo conocemos del 1 al 3% de nuestras memorias. El 97% de las memorias no las conocemos. Entonces, ¿cómo las vamos a resolver? Por el siguiente inventario. Después del cuarto y quinto paso, de análisis de la personalidad y la catarsis, sigue la continuación del inventario. Paso 10. Es la continuación del inventario. Detectar, admitir y corregir. Detecta, admite y corrige. ¿Cuál es el objetivo del 10º paso? Continuamos haciendo nuestro inventario moral de nosotros mismos y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Ese es el encabezado. Pero ¿qué dice en el interior? El interior dice que yo tengo que aprender a desarrollar inventarios en mi vida para conocerme, para saber quién soy yo emocionalmente. Y porque voy a empezar a aprender a leer la memoria que no alcanzo a ver yo en el cuarto paso, la voy a leer en el 10º paso. ¿Por qué? Porque son memorias de reacción. Muchas veces las personas han hecho bien un cuarto y un quinto paso. Sin embargo, siguen reaccionando mal. ¿Pero por qué? Si yo ya perdoné, si yo ya me limpié, si yo ya hablé, si yo ya discutí el problema, etcétera. Sí, pero te olvidaste de una cosa, las memorias de reacción, la conclusión de las malas decisiones, el fruto, el fruto de tus decisiones negativas. Ahí está tu reacción. Entonces, cuando nosotros reaccionamos a ciertas cosas con ansiedad, con miedo, con pánico, con ira, con codicia, envidia, lujuria, hemos aprendido a hacer así. Ahora tenemos que desaprender para desarrollar una nueva personalidad. Pero necesitamos hacer el inventario. ¿Por qué? El paso dice, seguiremos haciendo toda la vida inventarios y tendremos que estar desmenuzando los problemas una y otra vez, y esto y aquello y lo otro. Y dice el paso, no, no. Es importante que se haga por escrito porque se pretende de que el cerebro desarrolle la habilidad de hacer inventarios a base del autoconocimiento de nosotros mismos bajo la ayuda de un Dios amoroso. Entonces, ¿por qué no han resuelto su problema muchos? Porque no saben usar el 10º paso, o nunca lo han usado, o no saben usarlo adecuadamente. No están buscando una solución al problema dentro del 10º paso. Y sufren
por sus reacciones, porque no saben cómo usar esta herramienta de vida. Cuando desarrollamos habilidades en nuestro cerebro, como la de los inventarios, ya no reaccionamos ante la ira o ante la provocación de las personas. No. Aprendemos a valorar a las personas y sus palabras para entender el punto de dolor o sufrimiento que está pasando ese individuo cuando está hablando algo que le lastima, pero que él mismo no alcanza a entender qué es, pero nosotros podemos ver con claridad a la otra persona porque es muy parecida a nosotros. No es igual, pero es parecida a nosotros. Por eso este paso habla de todo aquello que te lastima, habla de que está mal de ti, que tú estás mal dentro de ti. De ahí sale la frase, lo que te toca, te cheque, del 10º paso de recuperación. Lo que te lastima, habla de que hay una hipersensibilidad en tu ser y que tienes que encontrar esa sensibilidad para contrarrestar la acción del de afuera. Es como si tuvieran enviado un dardo, pero como tienes un escudo ya no te hace nada. Pero si no tuvieras un escudo, se quedaría encajado en tu cuerpo y eso te dolería y te haría reaccionar con agresividad. Pero como tenemos un escudo de fe emocional, entonces tenemos el conocimiento y por lo tanto tomamos decisiones asertivas. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que estar pensando en los miles de problemas de nadie, ni siquiera amigos, ni siquiera amigos. ¿Por qué? Porque, porque he sufrido un cambio de personalidad a través de la práctica de los pasos de la recuperación. Yo le creía a Grover cuando dijo que las emociones eran curables y por qué eran curables. Yo le creía a Grover. Grover me regaló muchas claves importantes e interesantes. Por eso la recuperación para el alcohólico son dos cosas, abstinencia y sanidad de emociones. Si solamente tiene abstinencia y no tiene sanidad de emociones, es un borracho seco, es un borracho emocional, es un neurótico. Los síntomas de la enfermedad, ¿cuáles son? Síntomas de la enfermedad, codependencia, alcoholismo, adictos a drogas sintéticas, es adicto al sexo, es comedor compulsivo, son síntomas de una enfermedad, de un desorden espiritual, de una falta de entendimiento cómo dominar su ansiedad y sus miedos. La ansiedad se convierte en una enfermedad, pero en realidad es una energía que nos ayuda a bien vivir. Pero cuando no sabemos controlarla, se va en contra de nosotros. Por eso entendemos que el problema de la ansiedad no es en sí lo que comes o tomas, sino que el problema de la ansiedad es tus pensamientos, tus celos exagerados, tus preocupaciones exageradas, tus miedos irracionales. Todas esas cosas te generan ansiedad. Y si no las resuelves, pues al rato, pues estás en pánico o empieza a manifestarse miedos, miedos para salir de casa, miedo para estar en un elevador, ¿verdad? Claustrofobia, ¿no? Y así diversas fobias empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Por una falta de gestión emocional, por una falta de autocomprensión y de valorar asertivamente su situación. Por eso necesitamos crecer en el entendimiento y la práctica
de los 12 pasos de recuperación a la manera de inteligencia emocional para lograr ser asertivos y sanar de nuestras emociones. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra entrega el día de hoy. Hoy es domingo. El próximo domingo seguiremos hablando de inteligencia emocional y de estas áreas, ¿verdad? Ya habrá más que decir porque ya les di la introducción de lo que son las emociones. La emoción se convierte en un sentimiento, el sentimiento en un resentimiento. Si fuimos asertivos, será un resentimiento bueno y amoroso. Si fuimos negativos, será un resentimiento egoísta y perverso. Esa es la decisión. Tú decides si quieres ser egoísta o tú decides si quieres ser amoroso. Está en ti y no en tu instinto. Tú decides si quieres recuperarte o quieres seguir enfermo. La decisión está en tus manos. El conocimiento ahí está. Nadie puede entrar en ti y arreglar tus pensamientos. Solamente tú puedes hacerlo. Así que tengan buen ánimo y, aquí voy a dejarlo hasta aquí para que podamos, ahora sí, mm, ustedes puedan compartir. Van a tener 10 minutos de tribuna de lo que ustedes quieran hablar y van a tener oportunidad de preguntar también, si quieren preguntar algún aspecto, alguna duda o alguna situación, pueden preguntar con entera libertad, eh, y con gusto nosotros le apoyaremos desde este lugar. Así es que voy a cerrar la grabación porque los compartimientos de ustedes no se graban, ¿verdad? Esos no se graban, ni lo que respondemos se graba, solamente lo que exponemos. Yo quiero agradecer a Ángeles por habernos apoyado con la lectura el día de hoy.